Muy bien, bienvenidos al tercer video que he titulado Evaluación en fisioterapia. Esta presentación pretende una autorreflexión del quehacer de los profesionales que ya llevan algún tiempo en ejercicio y adicionalmente replantear ciertos modelos que han innovado seriamente el concepto de movimiento. Para empezar, les he traído entonces un caso clínico. Tenemos una patología que nos da con mucha frecuencia dolor de cabeza. Un paciente de 42 años, economista y ejecutivo, con una alta demanda atencional por el cargo tan importante que desarrolla en una entidad bancaria. Es un paciente de muy mal genio. Tiene además un cuadro de hipertensión arterial controlada, sin embargo, consume una dieta balanceada, tiene una hidratación programada y practica la meditación ocasional. Adicionalmente realiza deporte todos los días a las 5 de la mañana, pero desde hace 3 semanas que viene presentando este dolor en el epicóndilo no lo ha logrado. Viene de una entidad donde le han hecho 42 sesiones de terapia física y el paciente sigue en igualdad de condiciones. ¿Cómo propondríamos un tratamiento? Evidentemente, antes de hacer una propuesta, debemos ejecutar un protocolo de evaluación. Y antes de que ustedes empiecen a hacer su propuesta, hago unas preguntas que podrían ser importantes para que ustedes las consideren antes de pensar en intervenir la epicondilitis del paciente. Ya vimos lo que trae en el contexto de la rutina o de la normalidad del día a día de este paciente. Y adicionalmente, cuando lo miro entrar hacia nuestra consulta, observo esta postura que se correlaciona claramente con la rutina de vida del paciente. Entonces, antes de proponer un tratamiento, quiero pedirles el favor que trabajemos en el ejercicio de una propuesta de evaluación para de ahí poder hacer una propuesta de tratamiento. Tomémonos unos minutos antes de la siguiente presentación. Una vez realizado el ejercicio y una vez habiéndonos confrontado con nuestra rutina diaria con relación a la evaluación y al abordaje terapéutico de los pacientes, es importante enmarcarnos un poco desde la historia en el concepto de lo que plantea la WCPT con relación al diagnóstico fisioterapéutico, donde finalmente en el año 98 determina que el diagnóstico fisioterapéutico es el resultado de un proceso de razonamiento clínico que resulta de la identificación de las potenciales existencias de deficiencias, limitaciones funcionales y habilidades y discapacidades de un paciente. Casi que nos confronta en una situación de patología. Nosotros realizamos un examen y una evaluación, proponemos resultados sobre esa evaluación y a partir de ahí realizamos un proceso de racionamiento clínico. Y este racionamiento clínico será expresado en términos de diagnóstico fisioterapéutico. La pregunta, ¿la intervención de los fisioterapeutas siempre se da en presencia de una patología? Desde los diferentes conceptos y lenguajes creados. Definitivamente, siempre estamos relacionando situaciones inferiores a la normalidad. Llámense deficiencias, limitaciones funcionales y discapacidades de solamente una dimensión del ser humano, que sería el cuerpo, y de una sola capacidad de ese cuerpo, que sería el movimiento. Debemos entonces determinar intervenciones directas para poder resolver las limitaciones de un cuerpo. A partir de la deficiencia en una estructura, el movimiento se altera
concebido este como una limitación funcional, llevando al individuo a que no se desempeñe al 100% desde su capacidad y, en el peor de los casos, aquel que no es capaz de tener una solvencia financiera para su propia manutención. Entonces planteemos lo que tenemos hoy en día como evaluación fisioterapéutica. Tenemos la potestad de usar herramientas evaluativas debidamente validadas para poder determinar un diagnóstico fisioterapéutico, siendo este positivo o negativo para emitir una condición de normalidad y lograr la reintegración social del individuo a su rol de vida. En ese sentido, el diagnóstico fisioterapéutico no identifica enfermedades, identifica consecuencias en roles individuales y sociales del sujeto, determina deficiencias, limitaciones y discapacidades y se relaciona con la obtención de datos arrojados a partir de un examen y de una evaluación. ¿Cuál es entonces el concepto de movimiento emitido en este diagnóstico? Y contamos con un sinnúmero de herramientas de vasta riqueza y de importante construcción. Una de ellas es la CIF, Clasificación Internacional del Funcionamiento y Discapacidad. Es definido como un lenguaje unificado, estandarizado y un marco conceptual para la descripción de la salud. Cuando yo leo esta definición, me encuentro con una pregunta. ¿La CIF describe la salud o describe la enfermedad? Y a partir de aquí tenemos suficiente conocimiento para determinar una plataforma conceptual que nos lleve a intervenir al paciente desde una planeación basada en la evaluación que nos garantice su recuperación en relación al movimiento corporal, en relación al cuerpo del individuo, en relación a la vida del individuo, en relación al hábitat del individuo. ¿Me hago entender? ¿En qué escala de intervención del individuo estamos? Entonces, puedo yo usar el método que quiera, el lenguaje que se requiera, dependiendo del espacio en el que me desarrolle, pero definitivamente los principios del movimiento deben ser unificados. Después de un episodio traumático que involucre el movimiento, el paciente termina su rehabilitación. Él se siente bien, no hay dolor, no hay síntomas ya, es funcional. Nosotros permitimos que el paciente regrese a su casa pensando que está completamente recuperado. Resulta que ese tiempo en que no funcionó adecuadamente, el paciente adquirió nuevas asimetrías basadas en sus propias adaptaciones a su situación y posiblemente las habilidades funcionan de un lado y no de otro. La pregunta es, ¿recuperamos ciertamente al paciente? Desde el principio del movimiento, desde la fundamentación del movimiento, ¿estamos fomentando una nueva lesión basado en el riesgo biomecánico de un patrón inadecuado que el paciente alcanzó en razón a su adaptación a la lesión? Yo sí creo que es necesario que cada uno de ustedes a estas alturas del partido determinen opiniones propias. ¿Tienen ustedes una fundamentación firme y sólida con relación al movimiento corporal? De acuerdo a esa fundamentación, se van a atar a un método prescrito o preferiblemente van a determinar una serie de principios de movimientos propios. Recordemos que la compensación es un mecanismo de supervivencia. Eso no quiere decir que el paciente siempre esté recuperado adecuadamente.
Y esto hará la diferencia de ustedes con el resto de la humanidad fisioterapéutica. ¿Por qué razón? Porque ustedes van a ir en pro de la integralidad de un movimiento. Van a tener alguna fundamentación en terapia manual. Quiero decirles que desde mi experiencia personal, hace 20 años, cuando cursé mi especialización en terapia manual, mi conceptualización del movimiento cambió y fui capaz de determinar patrones de movimientos propios para cada individuo, de hacer un análisis biomecánico de cada movimiento de forma independiente y por consiguiente de determinar ejercicios particulares a necesidad del paciente. Y como siempre me han escuchado, soy una rebelde de los métodos establecidos, rígidos y tecnificados. Creo que un fisioterapeuta es un sólido profesional cuando tiene la capacidad de pensar el movimiento desde una perspectiva biomecánica. Y de manera práctica podemos considerar que los campos de acción de un fisioterapeuta en este momento con relación al movimiento se pueden resumir en estas tres acciones: prevenir, curar o, en el mejor de los casos, optimizar. Mi pregunta y el cuestionamiento que quiero compartir con ustedes ¿es posible y lógico que el movimiento de acuerdo a cada una de estas acciones tenga una herramienta de evaluación diferente? De hecho, y con un caso personal, he podido vivenciar la enfermedad de uno de mis familiares que debería estar enmarcado en el dominio neurológico. Sin embargo, ¿cómo es posible que yo fragmente o segmente el movimiento de ese ser querido de acuerdo a los dominios y asimismo se intervenga sin que haya una integralidad total? El movimiento es uno, el ser humano es uno, y la necesidad de la participación de todos sus sistemas de una manera óptima es una necesidad clara que se debe concebir desde el momento de evaluar al paciente. En ese sentido, creo yo que es importante y que es definitivo en la perspectiva de la fisioterapia pensar en integrar. ¿Cómo se integra? Desde la fundamentación. Vamos a situarnos en un esguince de cuello de pie de grado 3 con 6 meses de evolución que fue dado de alta por un servicio de rehabilitación hace 3. Y el paciente llega nuevamente a consulta porque apareció una sacroileitis contralateral. ¿Será que tiene algo que ver? Resulta que los que sabemos de movimiento corporal humano somos los fisioterapeutas, pero los ortopedistas y los fisiatras se sacan los ojos buscando una resonancia magnética que les explique por qué este paciente tiene dolor lumbar, sin considerar que tuvo una deficiencia importante en su funcionamiento desde hace 6 meses. Entonces, para ellos es imposible pensar que esa sacroileitis puede venir de un apoyo inadecuado a partir del pie. Tenemos que hacernos entonces la pregunta: ¿hacemos que los clientes entren en forma o que los pacientes que salen de rehabilitación pasen por un filtro de movimiento que me garantice a mí que salió en condiciones óptimas? Pero si es que lo que yo le evalúo cuando se va es el pie, segmento a mi paciente, aplico las pruebas que sabemos aplicar. Tengo que mirar al paciente hasta la cabeza. Debemos ser responsables y concebir el movimiento desde una integralidad absoluta y necesaria. El paciente se va sin dolor, pero se va todavía más grave de lo que entró, porque sale con factores de riesgo relacionados con la biomecánica inadecuada. Un paciente que tiene un esguince de cuello de pie, que tiene un reposo parcial durante 2 meses aproximadamente, ¿no es cierto? Si el esguince es grado 3, pregunta: ¿se afecta su sistema respiratorio? Podríamos pensar que puede llegar a necesitar una rehabilitación pulmonar si tiene 45 años.
¿Qué pasa con el control motor? Este no es un paciente neurológico, pero se altera el control motor. ¿Puedo yo entonces estratificar este paciente como un paciente de una alteración exclusivamente del dominio osteomuscular? Entonces miren el piecito, se podrá ver bien, pero indudablemente el paciente no está bien. Los factores de riesgo van en aumento y si su movimiento no está en óptimas condiciones, ¿habrá alteración de otras estructuras o más bien es alteración de patrones de movimiento los que yo debo considerar? Hay dos consideraciones que para mí son definitivas. Si yo tengo una lesión, cualquiera que ésta sea, el factor de riesgo número uno que el paciente adquiera desde ese momento es la asimetría y la función en la misma situación. Pero si yo tengo un cuerpo asimétrico con unas cargas absolutamente desiguales, aparece un nuevo factor de riesgo que es el control motor, porque la estabilidad se va a ver alterada. Yo creería y me atrevo a decir que el control motor fundamentalmente es estabilidad del segmento. Fíjense ustedes, aquí la lesión está superada, los síntomas agudos estarían superados, pero el paciente se ha ganado condiciones mucho más graves que la lesión misma. Entonces el paciente sin duda le va a preguntar a uno el día que se vaya, ¿me curaste? Él siente, ya no hay dolor, ya no hay edema, no hay tanta limitación, pero entonces es capaz de volver a la finura de la destreza de sus patrones antes de lesionarse y eso sería realmente una curación. La expectativa del paciente. Estoy perfecto, no me voy a volver a lesionar, puedo volver a hacer lo que yo siempre he hecho y más. eh, Tenemos que garantizarlo. Y en ese sentido la evaluación del movimiento va mucho más allá de pruebas semiológicas ordenadas y sistemáticas. Yo necesito ser capaz de determinar el perfil del movimiento de la persona que tengo al frente, porque esa es la base esencial para poder tratar a mi paciente y tener una expectativa de recuperación. Conclusión, biomecánica corporal. Yo no dudo que la frase fisioterapeuta que no sabe de biomecánica está muerto es familiar para ustedes. Muchas preguntas, muchos interrogantes nacen ahora. ¿Cuál es el dato más importante que debo considerar? ¿Cómo voy a tomar la decisión de que este paciente ya debe irse porque está recuperado o debe quedarse porque aún no lo está? ¿Qué es lo primero que voy a trabajar en él para tener una secuencia lógica de movimiento? ¿Cuándo puedo yo definir qué es la condición óptima de ese paciente para que se vaya? Podemos pensar que de forma gruesa, evaluar la recuperación de un paciente es, ¿logra el movimiento funcionalmente o compensa? ¿Es adecuado o es inadecuado? ¿Lo hace mejor que antes o peor? No entiendo si el hueso que estaba fracturado ya hizo callo y ganó un poco de longitud y perdió masa y bueno, en fin. Son muchas las situaciones que debemos enfrentar antes de asumir la responsabilidad de decirle a un paciente que se curó. Un día del año pasado, un colega nuestro y exalumno nuestro nos visitó y me presentó a este doctor en terapia física, Craig Cook, especialista en medicina del deporte, bueno, en fin, una hoja de vida impresionante. Él, junto con otros profesionales, han generado una plataforma evaluativa que se llama SMF, Screen Functional Movement. Y así como su nombre lo dice, es una especie de prueba rápida de todo
el cuerpo de forma integral con un enfoque un poco más hacia los deportistas. Sin embargo, eh, creo que consolida claramente criterios de evaluación muy importantes. El paciente anatómicamente estaría normal, semiológicamente desde la clínica está en condiciones aceptables o adecuadas, pero funcionalmente el paciente es deficiente. Estas directrices o estas premisas posiblemente me sirvan a mí para pensar cuáles son los enfoques de evaluación que yo debo asumir para mi paciente una vez lo dé de alta o decida mantenerlo. Entonces podemos concluir sin duda que tenemos muchísimas herramientas disponibles y en todos los casos contamos con las mismas herramientas, pero sin duda la diferencia radica en el sujeto, donde los resultados que obtengamos de un proceso de evaluación se asocian más al huésped que a las herramientas utilizadas en dicha evaluación. Entonces la línea de base que constituye un estado de movimiento debe soportarse en los principios del movimiento mismo y no en las herramientas que nosotros utilicemos para evaluar a nuestro paciente. En este orden de ideas yo los invito al siguiente video que plasma uno a uno los principios que usó este doctor en fisioterapia para proponer su plataforma de evaluación donde el resultado es independiente de estos principios que deberían ser siempre transversales.